Noticiero Oficial de México. Actualidad informativa al alcance de todos. Noticias reales al instante. Bienvenidos a su Noticiero Oficial de México. Tribunal revocó suspensión definitiva a reforma eléctrica de ANLO por no causar daños a particulares. El presidente de México amagó con una reforma constitucional para acomodar su plan energético. El gobierno de México informó este sábado que un tribunal levantó la suspensión judicial de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, que prioriza la estatal CFE en detrimento de los generadores privados y extranjeros, por considerar que son por sí mismas que no causan ningún daño a particulares. Un tribunal revocó la suspensión definitiva a las reformas a la ley de la industria eléctrica, expresó en Twitter el portavoz del presidente, Jesús Ramírez Cuevas. Ramírez Cuevas añadió que esta resolución avala dichas reformas propuestas por el presidente López Obrador en beneficio del pueblo de México. El pasado marzo, tras un alud de amparo, el juez Pablo Gómez Fierro suspendió de manera definitiva la polémica reforma eléctrica para proteger los derechos de libre competencia. La reforma aprobada en el Congreso a propuesta de López Obrador impone suministrar primero la energía de las plantas viejas y de combustibles fósiles de la CFE sobre las centrales privadas de renovables y de ciclo combinado. También ordena revisar de forma retroactiva los permisos de autoabastecimientos y contratos previos del gobierno con productos independientes de energía. Además, cambiar las reglas de certificados de energía limpia para darlos a plantas viejas de la CFE. Tras la suspensión, López Obrador amagó con una reforma constitucional para acomodar su plan energético, pero los comicios intermedios del 6 de junio, el oficialismo pidió la mayoría calificada para modificar la Constitución. Desde que llegó al poder en el 2018, López Obrador prometió revertir parte de la reforma energética de su predecesor, Enrique Peña Nieto, que abrió el sector a la participación privada. Según López Obrador, los anteriores gobiernos saquearon las energéticas públicas CFE y Pemex para beneficiar a compañías privadas extranjeras. La polémica reforma eléctrica del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha causado malestar en Estados Unidos y Canadá, países con los que México inauguró el año pasado una nueva etapa de cooperación mediante el acuerdo comercial TMEC. A propuesta del presidente, el Congreso mexicano aprobó una reforma que prioriza la generación de una generadora pública, Comisión Federal de Electricidad CFE, en detrimento de las empresas privadas nacionales y extranjeras de energías limpias. Si bien un juez federal suspendió el viernes indefinidamente la reforma ante un alud de amparos de compañías privadas, López Obrador ha prometido dar la batalla judicial hasta el final, incluso reformar la Constitución si es necesario. El TMEC en detrimento. Ello ha provocado inquietud en los gobiernos y empresas energéticas de Estados Unidos y Canadá, pues a su parecer México se encamina hacia un monopolio eléctrico que vulneraría el acuerdo de libre comercio. Comparte, suscríbete, dale like, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Nos vemos en un próximo video.